Bien, pues bienvenidos sean todos. Vamos a comenzar con la reunión, con el estudio de la palabra de Dios. Me da gusto verles a cada uno de ustedes. Vamos a continuar con el ciclo que hemos venido estudiando acerca de las obras de la carne. Vamos a ubicar nuestras Biblias porque vamos a leer el pasaje con el que siempre damos introducción. No sin antes, primeramente, me gustaría comenzar con una oración y pedirle a Dios que nos bendiga en esta hora, en este momento. Padre, queremos darte gracias, Dios, porque hoy nos permites, Señor, estar aquí presentes. Gracias por los cantos, gracias porque podemos meditar, Señor, en tu palabra y ser bendecido nuestro espíritu, Señor. Padre, hoy queremos pedirte que tu presencia esté aquí entre nosotros y gracias te damos en el nombre de... Y me gustaría que pudiéramos observar la obra de un artista como así lo imaginó, apegado a la descripción de la Escritura, ¿verdad? De ser una ciudad celestial, una ciudad grande, una ciudad llamada la Nueva Jerusalén. Y como también dice la Escritura, ustedes van a ver que es una ciudad que sus calles son de oro, ¿verdad? Una ciudad muy hermosa, muy bella. Y me gustaría comenzar con este pequeño corto de video para poder explicarles en lo siguiente. Adelante, por favor. La ciudad de Jerusalén que descenderá del cielo es tan gigantesca que podría albergar 4 veces la población mundial actual. Bienvenidos a Relatos Bíblicos. Tal vez el audio no se escucha muy bien, no se preocupe. Lo que me interesa es que pueda ver un poquito esa obra, la manera en cómo alguien, un artista, puede imaginarse cómo serán las calles, cómo serán las construcciones, ¿verdad? Trate de observar un poquito la grandeza de esa ciudad que menciona el Apocalipsis. Una ciudad en donde pues se promete estar ahí la gente que fue santa, la gente que vivió en santidad, ¿verdad? Tendrán derecho a entrar en el cielo, en la nueva tierra, en esta ciudad, ¿verdad? Puede también apreciarse que en este ambiente, como cantábamos al principio, ¿verdad? No va a haber necesidad de que el sol se resplandezca, porque la gloria de Dios va a brillar sobre todo esto. Me interesa mucho que pueda imaginarse un poquito qué se sentirá estar ahí, qué se sentirá pisar ahí, qué se sentirá observar alguna construcción y ver lo grande, lo enorme que puede ser eso, ¿verdad? Algunas de las cosas que comentan en el video es su tamaño, su dimensión, como dice Apocalipsis, lo miden en estadios. Han calculado que esta ciudad va a llegar a ser más grande que cualquier ciudad aquí ahora existente en la tierra. Trate usted de observar un poquito, de imaginarse, de preguntarse a usted, ¿le gustaría estar ahí? ¿Le gustaría visitar esa ciudad? ¿Le gustaría tocar ahí esa agua cristalina, esas aguas puras, limpias, que a lo mejor sería difícil describirlas, poder acercarse al árbol de la vida, ¿verdad? ¿Qué se sentirá, verdad? ¿Que de verdad le agradaría a usted estar ahí? Bien, solamente es un ejemplo de lo que pudiera ser esta ciudad, esta Nueva Jerusalén. Y creo que nosotros
a este momento somos capaces de responder. ¿Quiénes son los que van a estar ahí? ¿Quiénes podrán ver esa ciudad? ¿Quiénes podrán compartir de poder apreciar esa gran belleza, esa gran arquitectura? ¿Quién cree usted? ¿Quién cree usted que pudiera estar ahí? De acuerdo al ciclo que hemos estado estudiando, los que están sellados con el Espíritu, claro, los que se han arrepentido y han creído en Jesús, los que han dejado su pecado, los que ya no practican las obras de la carne. ¿Sí o no hemos estado estudiando ello? ¿Verdad que sí? Abramos Gálatas capítulo 5 para darle lectura al texto base que hemos estado leyendo y al que hemos estado dirigiéndonos estudio a estudio en estas últimas enseñanzas, las obras de la carne, ¿verdad? Sí. Bien, voy a darle lectura al capítulo 5 en el verso número 16. Dice aquí la palabra: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Observe usted tan solo este verso: andad en el Espíritu. ¿A qué Espíritu se está refiriendo? En el Espíritu Santo, ¿verdad? Andar conforme a Dios, andar conforme al Espíritu, y dice aquí: no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Quiénes podrán apreciar esa ciudad? Ellos, los que obedezcan a este texto, los que obedezcan a este mandamiento. Dice el 17: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne. Así que los que caminan en la carne no podrán ver esa ciudad, sino los que caminan y andan en el Espíritu y andan conforme a Dios, conforme lo ha dicho Dios. ¿Estamos de acuerdo? Así que en el verso 18 dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas, viene entonces en el 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Y observen esta parte: que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿quiénes no podrán contemplar esta gran ciudad? Los que practican estas cosas. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante, y gracias a Dios que nos enseña el camino correcto por el cual ir. Y el que no practica estas cosas y se ha vuelto a Cristo y ha pedido perdón a Cristo, a Dios, y se ha santificado por la sangre de Jesús, ellos entonces sí van a poder percibir la grandeza y la hermosura de esta gran ciudad que en Apocalipsis le nombran la Nueva Jerusalén. Bien, pues vamos a continuar con una obra de la carne que hoy quiero estudiar con ustedes. Me gustaría poder hoy hablar acerca de uno de los puntos que vienen conjugados o agrupados en esta frase que acabamos de leer,
en el verso número 21, dice, después de que termina la lista, envidias, homicidios, borracheras, orgías, observen cómo viene ahí una frase y dice, y cosas semejantes a estas. Cosas semejantes en maldad a estas, cosas malas, cosas que Dios no aprueba, semejantes al listado que acabamos de leer. Entonces, hoy vamos a estudiar una de esas cosas semejantes a estas y que se llama la mentira. La mentira, si bien no está en esta lista, pero es englobada, está dentro de eso que le dice cosas semejantes a estas. Esas cosas que a Dios le desagrada, esas cosas que si usted y yo practicamos, vamos a quedar reprobados. Bien, así que me gustaría que viéramos rápidamente el verso de Apocalipsis 21:8, está en pantalla. Me gustaría leerlo con usted. Dice así: en este texto viene enlistada una serie también de obras de la carne, y es en este texto en donde se incluye a la mentira como una obra de la carne. Leámoslo, dice así, Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Dice, pero los cobardes e incrédulos y los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, y todos, ¿quiénes? Los mentirosos, dice aquí, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, ¿verdad? Si se dan cuenta, en esta lista corresponde a esas cosas semejantes, y a esas cosas semejantes como las que se enlistaron en Gálatas, obras de la carne, quienes las practiquen no heredarán el reino de Dios, no entrarán en esta ciudad celestial, sino, dice aquí ahora Apocalipsis, que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y bueno, les menciono todo esto, estimados, porque me gustaría que esta obra de la carne llamada mentira no la tengamos como una obra de la carne así cualquiera, como si se pudiera hacer o ejercer. No, porque es tremendo lo que dice aquí la Escritura. Es algo muy fuerte que diga la Escritura que un mentiroso, que ese que está practicando la mentira, que ese que malamente se habituó en una sociedad a mentir, a no decir la verdad, vaya a quedar en esta ruina, vaya a quedar aquí, en ese lugar, y no vaya a poder tener la oportunidad de ver esa ciudad celestial. Así que por ello mi interés de que podamos comprender un tanto qué es la mentira, de que podamos reflexionar en que no la debemos practicar porque es un pecado fuerte, es una obra de la carne también, es una obra de la carne que si se hace, si se lleva a cabo, si se acostumbra uno a hacer eso, se va a perder como se perdería un ratero, como se perdería un hipócrita, como se perdería un adúltero, se va a perder. Así que veamos qué es mentir, tener bien claro mentir. Creo que la definición de mentir es una definición bastante fácil de comprender. Y yo creo que usted en sus palabras me la puede decir,
porque creo que todos aquí comprendemos qué es mentir. Pero para no obviar, me gustaría que viéramos esa definición aquí en la lámina. ¿Qué es mentir? Bueno, si yo extraigo la definición de un diccionario cualquiera de lengua española, me va a decir que es manifestar lo contrario de lo que se sabe, se cree o se piensa, ¿verdad? En la siguiente lámina, por favor, si está la definición. Estoy colocando ahí cuatro puntos que definen la mentira. El primero de ellos, como le decía, lo podemos ubicar en cualquier diccionario, es decir o manifestar lo contrario de lo que se sabe, se cree o se piensa, ¿verdad? También es engañar a los demás por medio de lo que se dice. O sea, es engañar, es decir una falsedad, ¿verdad? También es declarar falsamente si se realiza con la intención de engañar. Es una declaración falsa que si se realiza con una intención de engañar, eso es mentira, ¿verdad? Y en la última línea escribo otra definición que a mí en lo particular me agradó mucho, es muy precisa, creo que engloba lo mejor que puede decirse conforme a la mentira, y dice, es afirmar de manera oral o escrita algo que sabes que es falso. Y en las palabras de cualquiera de nosotros, e inclusive en las palabras de un pequeño, de algún niño, te podrá decir, pues mentir es simplemente no decir la verdad. Y es correcto, esa definición es correcta. Es simplemente decir o afirmar lo falso. Ya sea que lo pronuncies, lo hables, lo externes a través de tu voz, lo externes y te escuchen otras personas, o lo hagas por escrito, hagas una carta, escribas en una hoja, etcétera, una sentencia, una afirmación, algo que si tú sabes que eso es falso, se convierte entonces en mentira. ¿Estamos de acuerdo? Creo que es sencilla la definición, ¿verdad? Es sencilla, lo podemos comprender todos. Ahora, la mentira puede encontrarse en muchos lugares. La mentira se puede dar en una simple conversación de persona a persona. Si una de esas personas declara, dice, afirma algo falso, algo que no es verdadero, ya mintió. ¿Sale? Se puede dar en una conversación, se puede dar en un discurso personal, se puede dar al enseñar a un grupo de alumnos en una clase, se puede dar en una publicidad corporativa, se puede dar en anuncios publicitarios que te están transmitiendo mensajes, tal vez en la radio, tal vez en un canal televisivo. Se puede dar ahí la mentira. Te pueden estar afirmando algo que no es cierto. No es cierto. ¿De acuerdo? Se puede dar en una retórica política. Tú puedes ver a lo mejor a algún político o alguna persona de estas que se enfrentan a públicos grandes y decir o dirigir promesas o dirigir esto, dirigir aquello y declarar cosas y decir esto es así de esta forma y no es cierto. Eso es mentir, ¿verdad? Y finalmente también se puede dar en un ambiente de afirmaciones religiosas, ¿verdad? Puede haber algún grupo religioso que te diga, como aquel que tal vez ya muchos conocemos, ¿no? Donde te dicen, mire, si usted aporta esta cantidad de dinero, se le van a borrar los pecados, ¿verdad? Esa famosa tema de la venta de indulgencias, ¿verdad? De decirle a la gente, mira, Dios te va a ver bien, te va a bendecir, si tú le das y echas en la canastita tanto dinero. Bueno,
están incorporando ahí a Dios, están mezclando la palabra de Dios, están mezclando principios bíblicos, pero te están diciendo algo falso, ¿verdad? Bueno, también puede haber religiones o sectas o grupos que pudieran abrir la escritura, la palabra, y a través de malamente aplicar un texto, te podrán decir que Jesús solamente fue un buen profeta y que Cristo fue un buen hombre aquí en la tierra que nos enseñó muchas cosas estupendas. Pero no te dicen que Jesús es el Hijo de Dios. Es Dios mismo. Así que en estos ambientes se puede dar el mentir, se puede pronunciar mentira por gente que así lo hace, que así está habituada malamente a hacerlo, que no se da cuenta de la gravedad de este pecado. No se da cuenta. Bien, quiero ilustrar un poquito más esto acerca de la mentira, así que en la siguiente lámina usted podrá ver un dibujo. En este dibujo hay dos personas, hay dos amigos. Quiero yo pensar que hay dos amigos. El que está a la izquierda le está comunicando algo al amigo que está a la derecha. Y seguramente estos dos amigos son pescadores. Pensemos en que son dos hombres que han pescado, que pescan, y seguramente el amigo de la derecha pudo pescar y tuvo éxito y obtuvo de su pesca un pez tal vez enorme, bonito, grande y que pesaba muchos kilos, ¿verdad? Entonces él, al platicarle a su amigo de la izquierda, le responde su amigo de la izquierda y le dice: ¿qué crees? Yo agarré una ballena. Y realmente el amigo de la izquierda, ¿qué pescó? Pudo haber obtenido un pececillo así pequeño, ¿no? Un pescadito así pequeño. Entonces este amigo le dice: pues yo pesqué una ballena. Bueno, si él está afirmando que pescó una ballena cuando en realidad él sabe lo que pescó, entonces le está diciendo una mentira a su amigo de la derecha. ¿Por qué? ¿Por qué este hombre está diciendo una mentira? Porque a lo mejor se está sintiendo pequeño, o se va a sentir ridículo si el amigo de la izquierda le dice: pues mi pez fue pequeño comparado con el tuyo, y no quiere quedar en ridículo. A lo mejor tiene una presión él, y entonces emite una mentira. Pero si emite una mentira, este amigo de la izquierda ya pecó. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí se logra bien la imagen? ¿Sí se logra observar bien que por allá tiene un pescadito pequeño? Bien. ¿Qué es entonces decir la verdad? ¿Qué es lo contrario a decir la mentira? ¿Qué es? ¿Qué elementos deben de existir para que algo sea verdad y no sea mentira? Bueno, pues primeramente, como ahí se logra ver en la lámina, uno debe ser honesto con uno mismo y reconocer los hechos tal cual sucedieron. Reconocer los hechos con mucha precisión, con la precisión debida, tal cual acontecieron, exactamente como fueron. Así que este amigo de la izquierda debe de reconocer y debe de primeramente decir: bueno, mi pescado efectivamente estuvo así de pequeño comparado con el de mi amigo, ¿no? Bueno, la situación así se dio, así se presentó, el hecho así fue. Después de reconocer la situación correcta, precisa como fue, exacta, entonces para que fuese verdad ese hecho, él tiene que seleccionar las palabras correctas, las palabras adecuadas, dando la información precisa. Este amigo debe de decir: voy a utilizar las palabras correctas, debo de utilizar: ¿sabes qué, amigo? Pues lo que yo pesqué fue un pez pequeño.
O con más precisión, fue una mojarra, o a lo mejor fue una trucha. Ok, ya hay precisión en las palabras. Eso abona a la verdad, a decir las cosas correctamente, contrario a la mentira. Y finalmente, para que se complete bien el círculo de la verdad, ¿qué tiene que hacer? Clarificar. Tiene que clarificar cómo otros lo entendieron. En este caso, tiene que haber una claridad en el amigo de la derecha de cómo entendió él la cosa, ¿verdad? Si vemos que el amigo de la derecha se está imaginando un pez así grande, realmente se está imaginando una ballena, y que como está en la ilustración, ¿cómo la estuviera cargando? ¿Cómo la cargaría? Bueno, pues entonces eso se convierte en una mentira. Pero si el amigo de la derecha le quedase la misma imagen aquí, ¿sabes qué? Ya entendí, tú pescaste realmente una mojarra, entonces ahí hay verdad. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí se va entendiendo? Y esta ilustración también me ayuda a decirles a todos, a que todos también tengamos en cuenta y tengamos cuidado de las exageraciones, ¿verdad? De cuando yo exagero en mis palabras, o de cuando yo exagero en un hecho, ¿verdad? Porque puede ser que se le quede una mala imagen al receptor, al que me está escuchando, a la persona que me está oyendo. No sé, en esta imagen pudiera ser que más bien este amigo de la izquierda no deseaba realmente mentir. De hecho, no está en su corazón mentir. Y de hecho se puede dar por entendido que él no mintió si él, al saber que pescó un pez ahora grande, una cosa un poquito más grande, a lo mejor era la primera vez en su vida que obtenía un pez así enorme, grande, de varios kilos, gordito, bonito, y que su carne de este pez pudiera ser tan rica, que a lo mejor este amigo de la izquierda se emocionó tanto. ¡Oh, qué padre! Es la primera vez que obtengo un pez así. Y entonces le dice al amigo de la derecha: ¿qué crees? Pesqué una ballena. Bueno, su emoción lo llevó a decir una exageración. Vamos, eso como tal no es una mentira, porque no está saliendo intencionalmente de un corazón, de su corazón. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay que tener cuidado con las exageraciones, porque a veces esas exageraciones, el receptor o el amigo de la derecha puede ser que no las comprenda como exageración, ¿verdad? ¿Cuántas veces uno llega a decir: ¡ay! No, quítalo, porque me muero! No, espera, ¿no? O sea, tranquilo, a lo mejor si tú dices esa frase en una cultura no latina, tal vez en Europa, pues se van a quedar, llamen a la ambulancia o algo porque se va a morir, ¿no? Y no, era una frase solamente, ¿no? Era una expresión. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, creo que con esto se va entendiendo mejor la mentira, y una buena definición y estarla recordando es, bueno, entonces una persona que se debe calificar como mentirosa es aquella persona que afirma como verdadero lo que se sabe que es falso, o por el contrario, afirma como falso lo que se sabe que es verdadero. Y en pocas palabras y simples palabras es que no se dice lo que es cierto. ¿Estamos de acuerdo? Bien, muy bien. Ahora sí, vamos a la siguiente parte, a la siguiente lámina. Miren, como una parte ilustrativa también, se hizo una encuesta de más de 1,200 adultos. Esto fue en Estados Unidos. Son unas estadísticas de Estados Unidos, pero muy ejemplares para poder comprender qué está pasando con la gente, con las personas en esta muestra, ¿no? Se obtuvieron los siguientes datos. Dice ahí, el 76% dijo que estaba bien mentir en algunas ocasiones. ¡Wow! O sea, el 76% está declarando o está viendo
o está admitiendo que el mentir es correcto, pero en algunas ocasiones. Bueno, el siguiente rubro dice: el 21.7% de los hombres y el 16.3% de las mujeres, admitió haber mentido en su currículum vitae, aquel expediente que se hace diciendo: yo estudié tanto, estudié así, estudié acá, y a lo mejor yo estuve trabajando en esta empresa, y que ese currículum tú lo entregas a algunas otras personas para que vean tu historial académico, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, dice aquí la estadística que el 21.7% de los hombres mintieron en ese documento. O sea, le pusieron algo más. No sé, yo trabajé en la NASA, ¿no? Allí en la nave espacial. Digo, cosas que pudieron haber puesto como mentira, ¿no? Exageraron tal vez los estudios que tuvieron, o exageraron tal vez las habilidades que piensan tuvieron. Bueno, ahí está la estadística. El siguiente rubro dice que el 37.4% de hombres y el 43.6% de mujeres le han mentido a sus papás. ¡Wow! Es elevada el porcentaje. Y finalmente, en el último rubro dice que el 21.5% de hombres y el 21.6% de mujeres le ha mentido a su esposo o a su esposa o a sus seres queridos. Son altas las cifras, son altas como para darse uno cuenta y observar que pareciera que la sociedad admite este pecado como si no pasara nada, como si no fuera algo delicado, como si fuera algo admisible de parte de Dios, como si a Dios no le ofendiera. No, pues eso de pensar que está bien mentir, o sea, no, eso no es correcto. Eso es algo que debemos de verdad aprender y tener bien claro en nuestro corazón, en nuestra mente, que mentir no es correcto. Y lo vamos a ver más adelante. Mentir ofende a Dios. Mentir trae grandes consecuencias. Mentir trae tan grandes consecuencias como lo que expuse al principio. No se va a observar esa ciudad celestial por un mentiroso. No va a tener derecho. Es fuerte, pero lamentablemente una sociedad como hoy en estos días se está observando, pareciera que no les causa problema el mentir, cuando en realidad sí lo hay. Así que observemos ahora en la siguiente lámina una serie de textos, algunos textos, como textos en donde podemos ver en la Escritura que Dios mismo nos está marcando como diciendo: no lo hagas, no mientas. Es un mandamiento que viene de Dios, es un mandamiento que Dios expresó en aquella tabla que le dio a Moisés, en aquellos 10 mandamientos, como se conocen, ¿verdad? Que Dios expuso o dio a Moisés en el monte Sinaí. Ahí viene, es el 9º mandamiento. El 9º mandamiento, como lo podemos leer ahí en el texto de Éxodo 20:16, dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Esa es una ley, está escrita en los mandamientos, fue entregado en las tablas a Moisés, y dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás falsedad a tu prójimo, no le mentirás. 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 No le men
no hablarás mentiras. Y viene de Dios. ¿Qué más peso le podemos dar a una sentencia como esta? ¿Qué más peso le podemos dar de decir que el mentir es incorrecto? Si aquí está meramente expresado, es un mandamiento, y violar un mandamiento y quebrantar un mandamiento, ¿a qué te expones? ¿A qué se expone cada uno de nosotros si violamos un mandamiento? Bien, el siguiente texto viene en Proverbios 12:22. Dice, los labios mentirosos, dice ahí el proverbio, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Ahí resalto la parte de los labios mentirosos, ¿qué son? Son abominación a Jehová. O sea, la persona, el hombre que se atreve a mentir, que se atreve a hablar con falsedad, que se atreve a cambiar la verdad por algo falso, eso es abominable ante los ojos de Dios. Es abominable. ¿Qué habrán pensado entonces ese 76% de personas que dijo que era bueno mentir en ocasiones? ¿Qué estarán pensando? No tienen conocimiento de esta parte de la Escritura, que es abominación a Jehová. Si estas personas de verdad estuvieran conscientes, plenamente enteradas de que mentir es abominación a Dios, es algo horrible ante Dios, yo creo que no existiría ese 76% que declaró que la mentira era buena. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos comprendiendo? El otro texto en la Escritura, el Salmo 5:6, el Salmo capítulo 5, verso 6, dice, destruirás a los que hablan mentira. Uy, qué cosa tan tremenda. ¿Cómo van a ser destruidos los que hablan mentira? ¿Cómo? ¿Se acuerdan de Apocalipsis? ¿Qué dice ahí? Y los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, ¿verdad? Son destruidos los mentirosos. Y el siguiente texto, que está en Efesios 4:25, dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y recalco ahí la instrucción que se da en el Nuevo Testamento, en esta carta a los Efesios, dice, desechando la mentira. O sea, por favor, desechen la mentira, no la practiquen, no la hagan ya más, sino hablad verdad cada uno con su prójimo. Hablad verdad. Y en otro texto por ahí en las Escrituras dice que no nos mintamos los unos a los otros, no nos digamos cosas falsas los unos a los otros. Y es nuevamente una instrucción que viene de parte de Dios. Así que no es cualquier cosa el mentir, no es cualquier cosa. Trae consecuencias, trae daños. Y creo que más allá de que traiga consecuencias o daños, simplemente con el hecho de saber que mentir es abominación a Dios, ya no lo hago, ya no lo practico, ya no me atrevo a hacerlo, pese a las circunstancias que puede estar viviendo. Así como en la imagen, ese amigo pescador que a lo mejor se pudo haber sentido intimidado por la pesca del otro amigo y se pudo haber sentido pequeño, chiquito,
y recurre a la mentira, no es correcto. Es abominable ante los ojos de Dios mentir, decir mentira. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Sí? Bien. Vamos a ver la siguiente lámina. Vamos a comentar un poquito sobre las consecuencias de ese mentir. Pues ahora podemos ver, bueno, ¿qué nos puede provocar el mentir? Bueno, de principio, como ahí dice en el primer punto, pues mire usted, si es algo abominable ante los ojos de Dios y tú cometes esa abominación ante los ojos de Dios, ¿qué crees que va a acontecer con Dios? Se va a alejar, se va a ir, se va a alejar de ti. Va a haber una fractura ahí en la comunión con Dios y usted. ¿Sabe? Nos aleja de Dios. Una de las consecuencias de mentir es que nos aleja de Dios, nos aparta de Él, nos aparta de su presencia. No va a ser lo mismo realmente poder contemplar a Dios si hay este pecado en nuestra alma. Si hay este pecado, no lo vamos a poder contemplar en la presencia, en la oración, en los cantos, en la alabanza. No lo vamos a poder hacer porque es algo verdaderamente abominable ante los ojos de Dios. Hay un texto en la Escritura que viene en Romanos 1:25. Aquí no está en la pantalla, pero se los voy a mencionar simplemente. Dice allí que los hombres eligieron cambiar la verdad de Dios por la mentira. Y eso trae alejamiento. Dios se aparta. En el siguiente rubro dice que las mentiras, el mentir, destruye a las comunidades y a las relaciones interpersonales. Fíjense, ese minúsculo pecado que muchos lo consideran así, es pequeñito, es una mentira blanca, es una mentira piadosa. No hay nada de eso. Mentir es mentir, y por eso veíamos la definición. Cualquier cosa que se diga contrario a la verdad, cualquier cosa falsa que se diga, es mentir. La mentira, ese 76% de personas que dicen que mentir es bueno, esa mentirita que la tratan como nada, como si no pasara nada, destruye comunidades, destruye relaciones interpersonales, es capaz de destruir una relación en el matrimonio, es capaz de destruir una relación con la familia, con algún hermano, con algún primo. Es capaz de destruir relaciones en el trabajo, con un jefe, con un compañero de trabajo, con un amigo. Destruye relaciones interpersonales. ¿Cuántos problemas no se suscitan por eso? Y te descubrieron que dijiste una mentira, nunca más vuelve a hacer la relación bien con esa persona a quien le mentiste. Y peor aún, te etiquetan de mentiroso, de engañador, de estafador, de falseante, de tramposo. Ahora, quiero ver realmente esto es abominable ante Dios. El siguiente rubro, destruye al mismo mentiroso. La mentira destruye a la misma persona que dice las mentiras. A esa misma persona que está habituada a estar mintiendo, esa misma persona se está destruyendo.
Eso es lo que hace la mentira. ¿Por qué? Porque daña su integridad, daña la integridad de la propia persona que miente. ¿Quién le va a creer a un mentiroso cuando ya es conocido en la sociedad? Es un mentiroso. ¿Quién le va a creer? No, lo que dijo, no, pero es mentiroso. ¿Cómo se le va a poder ayudar si lo que está diciendo es mentira? Tú quieres ayudar a un mentiroso, pero te está diciendo una mentira. Es que no es por ahí la forma de ayudar. Se destruye a sí mismo una persona que miente. Además de destruir la integridad de esa persona al destruir la integridad es porque se le pierde confianza a la persona. Ya no es una persona cabal, ya no es una persona que tú le puedas confiar algo. No, a un mentiroso no se le puede confiar nada. Y se destruye a sí mismo también, ¿por qué? Porque esa mentira le va a llevar a hacer otra mentira. Y le va a llevar a hacer otra mentira y se va a meter a un círculo vicioso de mentira tras mentira, y dice una mentira para tapar otra mentira, y quiere justificar lo que ya le descubrieron que mintió, y entonces dice otra mentira. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Y en este punto, acerca de que una mentira genera otra mentira, pues podemos también apreciar algo. Una mentira, en la siguiente lámina, por favor, una mentira comúnmente acompaña a otros pecados. La mentira, como dice ahí en el primer punto, acompaña a la mayoría de otros pecados. ¿Por qué? Porque, vamos, si una persona asesinó a alguien, y ese alguien se da cuenta que puede ser descubierto, o se da cuenta que ya lo andan ahí como que descubriendo, ¿qué va a hacer? No, yo no estuve ahí en ese lugar. No, a esa hora yo no estaba. Yo estaba viajando en ese preciso momento que ustedes determinaron que fue el homicidio o el asesinato. Yo estaba viajando. Entonces esa persona que sí sabe que la mató, ya está mintiendo en otras áreas, está ejerciendo mentira para cubrir su pecado. Se puede dar también muy común el que adultera, la persona que adultera, la persona que engaña a su esposo o la persona que engaña a su esposa. ¿Qué es lo primero a lo que se recurre? Ay, yo no he hecho nada, yo no estuve con esa persona, yo no la besé, yo no lo besé, etcétera, ¿no? Siendo una persona casada, y acuérdense que el adulterio es esas relaciones con otra persona que no es tu esposo o tu esposa. ¿Y a qué se recurre un adúltero? ¿A qué recurre? A mentira, y se puede pasar años mintiendo, y esos años mintiendo, eso es practicar esta obra de la carne, y es abominable ante Dios, y eso genera un peligro. Incrementas la ira de Dios sobre tu vida. También los que promueven religiones falsas a menudo utilizan la mentira para promover sus puntos de vista personales. ¿Sí? Hay religiosos, hay quienes se atreven, como dice la Escritura, falsos maestros, que quieren meter un punto de vista que ellos dicen que les reveló un ángel, una doctrina nueva, algo novedoso, y entonces dicen, esto es así, y así es, y así va a ser, porque me lo reveló un ángel. Utilizan mentira. Dicen por ahí algunas personas, padres de familia, algunos profesores, que
experimentados en participar en grupos con niños, dicen que si se pudiera eliminar la mentira, entonces también se eliminarían muchas otras malas conductas de la persona, de la sociedad y de la comunidad en que se vive. Si la mentira se dejara, una comunidad se fortalece, se mejora, le suceden cosas buenas, tan solo por dejar la mentira. Bien, en el siguiente rubro dice: decir la verdad en situaciones difíciles requiere tener fe en Dios y un carácter moral fuerte. Claro que sí. Yo sé que, ¿qué es lo que lleva a una persona a mentir? Pues precisamente que una situación le está provocando presión, le está oprimiendo, le está, como luego dicen, es que me presiona la sociedad, no es que por la presión de la sociedad dije esta mentira, ¿no? ¿Por qué? Porque sí es cierto, todos nosotros somos seres humanos, constantemente podemos estar viviendo o podemos estar pasando por situaciones difíciles donde pues se prueba mi fe en Dios, se prueba qué tan fuerte soy en mis decisiones, en mi integridad, qué tan realmente íntegro soy, porque ahí se va a probar si mientes o no mientes en una situación de estrés, en una situación donde te invitan a hacer algo malo y lo haces o no lo haces, o mientes o no mientes. ¿Estamos de acuerdo? Veremos un ejemplo enseguida de este punto. El tercer punto que ahí viene es, y dice: mentir o decir la verdad son indicadores del carácter moral de la persona. O sea, sí es cierto, todos los seres humanos enfrentamos circunstancias, ¿verdad?, en las que nos invitan a hacer algo incorrecto, ¿verdad? Y bueno, tener un carácter moral íntegro se va a notar en la medida en cómo tú respondes a esas circunstancias. Pueden ser algunas difíciles o algunas menos difíciles, pero el carácter de una persona se va a notar en su integridad y se va a notar en que si dice la verdad o dice mentira. Hay personas, me ha tocado a mí escuchar en los medios, en el trabajo, etcétera, que las etiquetan de mentirosas o de chismosas o de... ¿Y por qué? ¿Por qué llegaron a eso? Bueno, pues seguramente porque en las diversas pruebas, en las diversas experiencias que tuvo esa persona a la que etiquetan con diferentes compañeros, resultó ser que actuó de igual manera, mintiendo. Pero también hay personas que se caracterizan mucho porque no, ese jefe, esa persona de verdad dice siempre habla con la verdad, nunca te miente, y no, cuando vayas con él lo que te dice de verdad, créele porque ya lo conocemos, es real lo que te dice, él no miente. También también hay esas personas, también las llegan a etiquetar así. Bien, por poner algunos ejemplos, vamos a suponer aquí está Coro, ¿verdad? Ella cuando era niña, a lo mejor alguna ocasión le dijo a su mamá: mira hija, aquí está una canastita de galletas, hay varias galletas, están en la mesa de la cocina, por favor, no las vayas a tomar porque las voy a usar para cuando lleguen tus primos o tus hermanitos. Entonces, pasa el tiempo, imagínense que pasa un tiempo, unas horas, y llega la mamá de Coro: Coro, ¿comiste las galletas que te dije que no comieras? Y Coro ya se había metido acá 5 galletas, ¿no? ¿Cómo se quedaría Coro?
¿Cómo? Hija, hijita, ¿te comiste las galletas? Y a lo mejor tiene aquí embarrado las moronas, ¿no? Ya, aquí. Y Coro tendrá que enfrentar esa situación. Ella tendrá que decidir sí o no. Tendrá que contestar. Tendrá que atreverse a contestar. Digo, para un niño, o bueno, para cualquier persona, pudiera ser esta una situación fácil de resolver, de decir, ay, sí, mamá, perdona, sí me las comí. Depende lo habituado en que esté el niño, qué tan educado esté. Depende esa persona qué tan habituada esté a decir la verdad, que de verdad esa persona qué tanto ha entendido que una mentira es abominación a Dios. ¿Le será fácil o le será difícil? ¿Sí estamos? Bien, por poner otro ejemplo. Vamos a ver, acá Roberto. ¿Cuál es tu apellido, Roberto? Ortega. Vamos, que Ortega, el señor Ortega, le haya dicho su jefe en la empresa, al señor Ortega, señor Ortega, mire, por favor, hoy en la tarde déjeme este cheque, páseselo a entregar a tal persona, o déjenlo allá en el correo, mire, allá en el buzón, ahí pasa el correo, porque tienen que llevarle este cheque, este documento, etcétera, a un cliente muy importante para mí, le dice su jefe, al señor Ortega. Y entonces llega el día de mañana a la oficina, todos se saludan bien, y llega el jefe del señor Ortega, ¿verdad? Y le pregunta, ¿pusiste el cheque en el correo antes de recogerlo, como te lo pedí que hicieras? Pero al señor Ortega se le olvidó. Él sabe que puede decirle sí al jefe, y en ese momento él corre y se sale de la oficina y se lo entrega, por así decir. O puede decirle, no, se me olvidó. ¿Qué haría usted, señor Ortega, en una situación así? Son situaciones que pueden tensarte en un trabajo, en una oficina, en una empresa, ¿verdad? Entonces, pero a lo que voy es tratar de ejemplificar que claro que hay presión para que se acontezca una mentira, hay presión de una persona, de un jefe, de una autoridad, de una sociedad, de un hijo, etcétera. Hay presión. Vamos a tomar otra persona acá, a Nazda. A ver, Nazda, tú sabes que tu mamá tiene una taza muy bonita, la guarda en la cocina, esa taza que le regalaron el día de su cumpleaños, de una persona muy especial, se la regalaron, mira, bien bonita esa taza. Pero Nazda, se te cayó la taza, se rompió, se hizo pedacitos, bueno, ya ni para pegarla con la loca, ¿verdad? Y entonces en eso, tú recoges, tal vez lo echas a la basura y no se ve ningún rastro. Pero entonces llega tu mamá y empieza a buscar su taza y a lo mejor por ahí se encontró un vidrio así chiquitito ahí en la esquina, ¿no? Y que te pregunte, Nazda, ¿rompiste mi taza? ¿Qué contestarías, no? No, fue mi hermanito, el chiquito ese, mira, de 3 años, no puede ni hablar, ¿verdad? O sí, mamá, pues se me resbaló de las manos y se me cayó. ¿Qué harías, no? Digo, porque a veces pasa con los hermanos pequeños, ¿no? No pueden hablar y pues le echan la culpa al chiquito, ¿no? ¿Qué harías? ¿Qué contestaría uno, verdad? Digo, son situaciones a veces tan del diario vivir, pero que de verdad a lo que voy es que tengamos conciencia de que mentir no es algo trivial, no es cualquier cosa, no es así. Más bien tengamos en mente que mentir es algo muy feo, muy delicado,
es abominable ante los ojos de Dios. Por ello se considera una obra de la carne. Es pecado mentir. Bien. Cuando uno conoce la Escritura, en situaciones como la del señor Ortega, como la de Nazda, como la de Coro, como la de cualquier otro que podemos estar viviendo una situación así, y conoce usted la Escritura, y conocemos textos que también nos ayudan y nos fortalecen en nuestra alma para que en el momento de tomar la decisión y decir sí o no, si yo conozco la Escritura, seguramente Dios me va a ayudar a recordarla. Dios me va a ayudar a recordarla y a recordar textos como: recuerda, yo honraré al que me honre. Dios honrará a la persona que le honre a Dios. Y si te viene ese texto, te puede fortalecer en tu alma, puede fortalecer tu carácter y decir: pues le voy a contestar la verdad, porque Dios va a honrar al que le honra. O textos también como: y sabemos a los que aman a Dios que todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas le ayudan a bien a los que aman a Dios. Entonces tú en un momento, en una empresa, en un conflicto así, que para ti es duro, es presionante, y te están demandando una contestación pronta, rápida, y estás dudoso de decir la verdad o no, recuerda, tienes la Escritura. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Mira, voy a decir la verdad. Total, si me genera consecuencias económicas porque tendré que ahora pagar la taza que rompí a mamá, ¿verdad? O generan consecuencias de que pues me llamen la atención, un regaño porque el señor Ortega no entregó el cheque o el documento al tiempo, ¿verdad? O porque me comí las galletas. Bueno, es mejor asumir esas consecuencias. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Dios me va a ayudar. A los que aman a Dios, todas las cosas le van a ayudar. Digo la verdad, admito las consecuencias, Dios me va a ayudar. Eso es lo correcto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se va entendiendo hasta aquí? Bien, finalmente está un texto en la pantalla que dice, finalmente en esta lámina, dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte alto? El que anda en integridad. Observen, el que anda en integridad. O sea, el que se esfuerza por ser una persona cabal, íntegra, obediente, que la sociedad te conoce como honesto, ¿verdad? Bueno, esa persona, dice aquí, que va a habitar en el monte santo, va a habitar en ese tabernáculo santo, va a poder ver esa ciudad celestial que les mostraba al principio, va a poder contemplar esa gran ciudad. Bien, ¿estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok, miren, déjenme mostrarles ahora el ejemplo de una persona que fue conocida por su veracidad en la historia. Él fue Abraham Lincoln, fue uno de los presidentes de Estados Unidos y se caracterizó por lo que dice el primer punto. Dice: frente a un dilema moral entre la verdad y el triunfo, este hombre, Abraham Lincoln, escogió la verdad sin importarle haber perdido el éxito. Miren, este hombre se conoció porque siempre fue un hombre que prefirió escoger y elegir la verdad a costa de que si perdía, a costa de que si
ya no tenía éxito a consta de que si lo despedían de ese lugar, etcétera, etcétera. Él fue un abogado joven, ¿verdad?, que rehusó como abogado atender casos dudosos, ¿verdad? Una vez, dice, fue contratado para un caso, pero al darse cuenta, convencido de que su cliente era un cliente deshonesto, rehusó continuar con la situación. Es una persona que no le gustaba enrollarse y mancharse con temas de mentira, de falsedad, y más en el ámbito de las leyes, ¿verdad?, de lo político, siendo él abogado, ¿verdad? Este abogado experimentó varias situaciones, entre una de ellas que a mí me llamó la atención. Por ejemplo, perdió esa trayectoria que tenía como para llegar a ser senador de allá de los Estados Unidos en 1858, perdió, o sea, falló, no lo eligieron para el Senado de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque por ciertas cosas que él determinó que fueron importantes en decir la verdad, las dijo verdades que lo que le trajo consecuencia fue que ya no ganara la cuestión del Senado y todo ello. De manera que, por ejemplo, tenemos ahí en el segundo punto una de sus contestaciones, y dice que él contestó a sus compatriotas lo siguiente en un salón de conferencias. Dice: amigos, si está decretado que yo pierda, siendo en un ámbito político, si yo pierda ese Senado, si yo pierda el tener este cargo público, etcétera, si está decretado que yo pierda a causa de este discurso, entonces quiero perder por estar vinculado con la verdad. Prefiero morir abogando por lo que es justo y correcto. Hoy dices, wow, una contestación como esa, dila en público ante una presión donde hay un ambiente político, donde se están luchando poderes, donde se están luchando cargos importantes para un país, para una sociedad, para una ciudad, etcétera, y que se diga algo como esto. ¿Qué te demuestra? Es un hombre íntegro, un hombre que muchos han creído que él de verdad tenía una fe fortalecida en Dios, ¿verdad? Lo digo solamente como ejemplo. En su biografía se menciona que cuando él era niño, dice, este niño Lincoln aprendió a decir la verdad, una verdad transparente, una verdad sencilla, de manera que su madrastra dijo una vez de él, refiriéndose de él, dice: nunca me dijo una mentira en toda su vida, nunca me evadió, nunca cruzó la calle para evitar un castigo o cualquier otra responsabilidad. Hasta su propia madrastra tenía ese concepto de él. Menciono de niño, así es, fue cuando era niño, y aquí hago un poquito el hincapié. Qué importante, padres, para lo que somos padres, papás y mamás que tenemos hijos, de verdad, inculcarles desde pequeño a un niño que cuando diga una mentira, cuando se atreva a decir una mentira, pues en ese momento corregirlo, instruirlo, marcarle al niño que una mentira no debe de ser, y menos dentro de un hogar, menos. O sea, qué importante es marcarlo desde niño. Así le aconteció a este Lincoln, ¿verdad? Abraham Lincoln. Lincoln también tuvo una influencia fuerte al leer la biografía de George Washington. George Washington fue otro presidente de los Estados Unidos, que inclusive se conoce mucho porque él tenía su Biblia en su cabecera, él tenía su Biblia ahí junto a él. Este hombre, pues
no por algo fue un hombre reconocido en Estados Unidos, sino por su integridad. ¿Qué le dio la integridad? El acercarse a la palabra de Dios, el cumplir con la palabra de Dios, el de verdad respetar la palabra de Dios. Bueno, Lincoln leyó de él, se influenció de él también, ¿verdad? Cuando era niño, y esto pues lo motivó a que siempre fuese un joven veraz, un joven que siempre manejó la verdad, un joven que no le gustaba mentir, nunca quiso mentir. Bueno, no puedo decir nunca, como todos fallamos, ¿verdad? No era su hábito mentir, no era la obra de la carne que él estuviese practicando, no era una obra de la carne que él estuviese practicando, ¿verdad? Bueno, aquí también hago apuntar otro detalle para los padres. Qué importante es que tú cuides qué consume tu hijo, qué lee, qué libros tú le lees a tu hijo, qué libros tú le acercas a tu hijo para que él se impregne de buenos contenidos, de verdades. Sí, cierto, si tú estás leyendo de la Biblia, qué bueno, papá, qué bueno, excelente, pero además de la Biblia hay más materiales, hay otros materiales que le pueden ayudar al niño, y entre tantos de esos materiales, a mí en lo particular me han gustado mucho esas biografías que luego se presentan acá en la librería de la editorial Jucum, donde siempre hablan acerca de personajes, de hombres en la historia que amaron a Dios. Sí, te muestra como parte de una biografía que sí, como eran impíos y de momento hacían estas maldades y grandes cosas horrendas, pero llega un momento en que conocen a Dios y deciden seguir el camino de Jesús y se convierten, tienen una vida renovada, cambian. Bueno, ese tipo de literatura muy buenas para que los niños vayan comprendiendo también a través de biografías lo que es la verdad, el camino cristiano, ¿sí? Bien, esto solamente como un ejemplo. Y bien, menciono también otro ejemplo, lo voy a mencionar rápidamente por el tiempo, para ya no entretenerme mucho en esta parte. ¿Se acuerdan de unos personajes llamados Ananías y Zafira? ¿Qué hicieron ellos? ¿Mintieron? Le mintieron, y bueno, en ese caso está el apóstol Pedro, ¿verdad? El apóstol Pedro, acerca de la venta de un terreno que ellos habían destinado para dar esos recursos a la iglesia, para ofrendar esos recursos, etcétera. Mintieron. Y de tal manera que Pedro les pregunta directamente: oye, ¿en cuánto conveniste el monto el precio de ese predio, de ese terreno? Una pregunta ya directa: ¿en esto o en esto o en aquello? Tienes que responder. Imagínate, te lo está preguntando un apóstol Pedro, ¿qué presión tendría Ananías y Zafira? ¿Qué presión? Y sin embargo, ¿por qué optaron? Por mentir. No sé, sí, fue una presión fuerte, dura, yo no digo que no. Pero la mentira es abominación ante Dios. De manera que dice aquí la Escritura que ¿qué les aconteció a Ananías y Zafira? Murieron en ese instante. Murieron. Qué tremendo, o sea, qué evento tan impresionante nos deja la Escritura por dos personas que se atrevieron a mentir. La verdad, cuando veía yo esto, yo decía: Dios, grande eres en misericordia, ¿verdad? Porque ¿cuántos
hemos experimentado una mentira y Dios no nos ha fulminado como a Ananías y a Zafira? ¿Y cuántos? Porque yo creo que todos hemos experimentado una mentira por hombres que somos. El problema es continuar mintiendo. El problema es no arrepentirse de haber mentido. El problema no es el no haberle pedido perdón a Dios por haber mentido. Y si hay quienes saben aún que mienten y no se han acercado a Dios a reconocer su falta y continúan en la práctica de ello, vean, Dios sigue siendo misericordioso, están con vida hoy, porque es un pecado terrible, es abominación ante los ojos de Dios. Bien, veamos la última lámina y con esto terminamos, reflexionando en dos textos que me deben de motivar de verdad para ya no mentir nunca más, para ya no mentir nunca más. Vamos a leerlos. El primero de ellos está en Números 23:19, ustedes lo pueden leer en la siguiente lámina. Dice, capítulo 23, verso 19 del libro de Números. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? ¿Habló y no se ejecutará? ¿Qué te está diciendo aquí este texto? Que Dios no miente. Dios no va a mentir, ni mentirá. Dios no ha mentido, no miente y nunca va a mentir. Es Dios. Él es santo. Él es 3 veces santo. Y dice el texto, es que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no miente. Entonces, si Dios no miente, quiere decir que si yo quiero honrarlo, si yo quiero respetarlo, si yo quiero estar bien con Dios, no voy a mentir, porque Dios no miente. Dios no le agrada la mentira. Entonces, no voy a mentir por honor de su nombre, por honrarlo a Él. No voy a mentir, porque si me digo cristiano y miento, pongo en ridículo el nombre de Dios. Porque Dios es un Dios santo, y entonces si yo miento y me digo cristiano y como cristiano la gente entiende que amo a Dios, que lo respeto, pues lo pongo en deshonra a Él. No mintamos entonces, no mintamos, porque Dios no miente. También dice ahí un texto en Efesios 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ser imitadores de Dios. El texto nos está diciendo, imita cómo es Dios. Si Dios es bueno, sé tú también bueno. Si Dios tiene este carácter, tú también tenlo. Le va a honrar a Dios. Y si Dios no miente, tú no mientas. ¿Estamos de acuerdo? Textos muy importantes. Ahora, el segundo punto, ¿qué me puede motivar a no mentir? Bueno, considera en los evangelios el caminar de Jesús, la vida de Jesucristo, la vida de nuestro Señor, y considera que Él nunca necesitó mentir. A Él no le fue necesario mentir. Él nunca mintió. Nunca pecó, Cristo nunca pecó. Dice el texto en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno
que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, aquí el texto dice que Él entiende nuestras debilidades, entiende nuestras tentaciones, Él entiende esos momentos de presión cuando nos hacen una pregunta en donde tenemos que decir sí o no. Él lo entiende porque Jesús lo vivió, porque Jesús fue tentado en todo, porque Él pasó por ahí. Él vivió esas situaciones donde le tuvieron que preguntar, ¿es esto o es aquello? Para ver si mentía. Pero no mintió. Y no tuvo necesidad de mentir. Si siempre te guías por la verdad, si siempre te vas por el lado de la verdad, por el lado de lo que es verdadero, vas a tener a Dios de tu lado. Vas a estar con Dios. Vas a poder ver esa ciudad celestial. No es necesario mentir. No es necesario. Diciendo un hombre siempre la verdad puede tener logros tan grandes como el de Abraham Lincoln. Llegó a la presidencia, fue presidente de la República de los Estados Unidos, pero llegó hasta allá sin mentir, estando en un ambiente de políticos, esos ambientes pesados, donde te obligan casi a hacer tanta falsedad por ganarte el puesto, y lo logró sin mentir. Abraham Lincoln lo logró sin usar la mentira. ¿Cuánto más si vemos el testimonio que nuestro Señor Jesús nos dejó? Nos puede motivar a decir, ya no más mentiras, ya no más mintamos, ya no más. Y si sabemos que estamos en esa práctica, ya no la hagas, ya no. Ya vimos las consecuencias. Le va a destruir. No es cualquier cosa. No sea parte de ese 76% de personas que dijo, está bien mentir en algunas ocasiones. No. Bien, cerramos nuestros ojos. Demos gracias a Dios y llevémonos esta reflexión, esto que hoy acabamos de estudiar. Padre, bendito Dios, queremos darte gracias, Señor, porque de verdad tu palabra es grande, Señor, es poderosa, nos transmite cosas tan santas, Señor, nos transmite cosas tan verdaderas, Señor, porque tu palabra es santa, en verdad, es santa, Dios. Y queremos agradecerte porque hoy nos has permitido estudiarla en estos textos, estudiarla en este tema, Señor. Padre, muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Dios, porque nos das la oportunidad de comprender un tema, Señor, un tema tan oído en la sociedad, un tema tan escuchado en el diario vivir. Hoy nos lo permites ver a través de tu palabra. Dios, gracias, y queremos pedirte que nos permitas terminar este día con tu bendición, Señor. Nos permitas, Padre, reflexionar en nuestro caminar y en nuestra vida, Señor, para verdaderamente evaluarnos acerca de este tema de la mentira, Señor. Porque, Padre, hay algo que hay en nuestro corazón que puede de momento anhelar nuestro corazón,
y es ver a esa ciudad santa. Es poder contemplar algún día esa ciudad santa, Señor. Y cuánto más, Dios, el poder contemplar en aquel día tu mera presencia. Tu mera presencia, Dios, tu resplandor. Estar contigo, estar en tu pueblo, ser parte de los de tu pueblo en esa ciudad santa. Padre, llévanos a que tu palabra se haga fuerte en nosotros, Señor. Corrija nuestras vidas. Y Padre, que tú, Señor, tengas misericordia de todos, Señor, de todos, Padre. Gracias, gracias de verdad, Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén.